A ver, con todo respeto, ¿no? Le diría a la presidenta, ¿por qué no resuelven lo de el pago de impuestos de los grandes empresarios o banqueros? ¿Por qué se tardan tanto en resolver? Lo que debe ser de rápida decisión, porque existen tesis, hay jurisprudencia, está todo. ¿Y por qué tardan tanto? ¿Por qué las tácticas dilatorias? Que revisen los casos que tienen. O lo otro, ¿por qué no dan un informe de cuántos procesados hay sin sentencia desde hace años? Pues parece que la señora Norma Piña, presidenta del Poder Judicial, se le ha olvidado sus dichos. Es que cuando se le empezó a criticar por su Poder Judicial, que se empezaron a soltar a delincuentes, amparar a delincuentes, a descongelar a cuentas a delincuentes, la señora Norma Piña dijo que ella no iba a litigar en medios de comunicación ni en las redes sociales. Amigos y amigas, y así se mantuvo por un tiempo. No contestaba a nada, no respondía a ninguna crítica, pero hoy que ve que sus intereses se le pueden perjudicar, hoy sí sale a pedirle al presidente un diálogo. Amigos y amigas, ayer saca este video, hoy el presidente le contesta, ya respondió nuevamente Norma Piña. Amigos y amigas, así está. Y es que Norma Piña, dice presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum, los invito a que abran la puerta al diálogo de la reforma judicial. No caigamos en la salida fácil, en la improvisación. No partamos desde cero. Sería un retroceso en la protección de los derechos de las personas. Amigos y amigas, los derechos están protegidos, pero de los delincuentes, del crimen organizado y delincuentes de cuello blanco. Donde no hay justicia es con la gente que no tiene dinero, con el pueblo de México. Hay gente inocente, se podría contar por miles y miles, que por no tener para pagar un buen abogado y por no dar la mochada, siguen en la cárcel. Amigos, vamos a escuchar primero las palabras de ayer de la ministra Norma Piña y después vamos a ir a la respuesta del presidente. El Poder Ejecutivo Federal está impulsando una reforma al Poder Judicial, no solo federal, sino también local. Al plantearse una reforma de tal trascendencia, esta debe de ser fruto de un diagnóstico basado en información objetiva y real. La reforma al sistema de justicia debe escuchar y dialogar con los operadores y con todos aquellos actores involucrados. Quiero hacer un llamado contundente a tener un diálogo que ponga en el centro las necesidades de las víctimas. Un diálogo que se centre en las necesidades de las y los usuarios del sistema de justicia. Quiero reiterar la importancia de tomar en cuenta los insumos de este encuentro nacional. Reconozco que se necesita una reforma y la misma tiene que incluir cambios en la Judicatura Federal. Es cierto, es perfectible, pero no puedo dejar de señalar que para que realmente se ofrezcan soluciones que atiendan las principales necesidades que hemos detectado a través de este encuentro nacional,
es indispensable considerar el problema de manera integral. Entiendo que los problemas que comparto tienen decenas de años sin resolver, una crisis urgente y que cada día se acrecenta más. Justamente por eso, lo peor que podríamos hacer es acelerar un diagnóstico o bien hacer pensar que la solución está en remover a quienes estamos enfrentando este reto como parte de un sistema, pero no es el sistema en su conjunto. No podemos caer en la salida fácil. No podemos empezar de cero. El contexto tan complejo que vive nuestro país no permite la improvisación. Ello no beneficiará a los justiciables, al contrario, supone un retroceso en la protección de los derechos humanos de las personas, poniendo en riesgo la continuidad de la impartición de justicia en nuestro país. Lo peor que le puede pasar a México es caer en la incertidumbre. La existencia de un poder judicial federal autónomo e independiente, ajeno a los vaivenes de la política, es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto nos ha costado construir. Si la reforma judicial se aprueba en sus términos, ya no llegará la persona más capacitada al puesto. No llegará la persona que pasó años estudiando, preparándose para opositar, sino la más popular, la que supo relacionarse bien con los grupos de poder, que, irónicamente, es uno de los argumentos de esta reforma. Es decir, se provocará lo que se intenta erradicar. La realidad es que la reforma no aborda el problema de raíz. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad para invitar tanto al presidente López Obrador como a la virtual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, a sumarse a este diálogo plural y a que nos abran la puerta para que podamos compartirles los hallazgos de este encuentro nacional y analizar así cómo afecta la reforma, no solo el futuro de la justicia, sino de todo nuestro país. Pues hoy la señora pide diálogo, que le abran la puerta. Por mucho tiempo permaneció callada. Recuerdo muy bien que la Secretaría de Gobernación le metía impugnaciones por las decisiones del Poder Judicial al soltar a delincuentes, amparar a delincuentes de cuello blanco, y la señora permanecía callada. Hoy pide diálogo. Vamos a ir a la contestación del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde el presidente le dice claramente: yo no tengo nada que ver en esto, ya entregué mi iniciativa de acuerdo a mis facultades y estoy convencido de que hace falta la reforma al Poder Judicial y me molesta mucho que durante bastante tiempo se estuvo protegiendo a jueces corruptos y se dio libertad a gente que debía de estar en la cárcel. Hoy se protege a delincuentes del crimen organizado y a delincuentes de cuello blanco. Amigos, vamos a ir a la respuesta, vamos a escuchar cómo el presidente López Obrador batea a la ministra Norma Piña. Entonces se descartaría una reunión con la ministra presidenta. Yo no Con usted, tengo pues. ya nada que ver en esto. Ya entregué mi iniciativa, ya de acuerdo a mis facultades, y estoy convencido que hace falta la reforma al Poder Judicial. Y me molesta mucho de que durante bastante tiempo se estuvo protegiendo a jueces corruptos. Y se dio libertad a gente que debía estar en la cárcel. Se protegía
se protege todavía a delincuentes del crimen organizado y a delincuentes de cuello blanco. A ver, con todo respeto, ¿no? Le diría a la presidenta, ¿por qué no resuelven lo de el pago de impuestos de los grandes empresarios o banqueros? ¿Por qué se tardan tanto en resolver? Lo que debe ser de rápida decisión, porque existen tesis, hay jurisprudencia, está todo. ¿Y por qué tardan tanto? ¿Por qué las tácticas dilatorias? Que revisen los casos que tienen. O lo otro, ¿por qué no dan un informe de cuántos procesados hay sin sentencia desde hace años? O que nos explique por qué deciden ganar más que el presidente si la Constitución establece lo contrario. ¿O por qué tienen fideicomisos para tener atenciones y privilegios como si fuese una burocracia dorada? Y muchas otras cosas. Y no es nada personal, es que hay que limpiar el país. Si no, no avanzamos. Y hay que pensar en las nuevas generaciones. Vamos a ir nuevamente a su cuenta de Twitter, donde la señora Norma Piña ya contestó inmediatamente. Vamos a ir a su video. Seamos críticos de la justicia, pero critiquemos partiendo de la verdad, con responsabilidad de Estado, con un diálogo responsable para hacer un cambio, pero para dialogar se requiere voluntad y no la idea de una decisión tomada. Aquí está su cuenta X de Norma Piña. Hoy sí la señora está contestando, cuando había dicho que ella no iba a contestar en las redes sociales, ella no iba a contestar en los medios de comunicación, y hoy, al ver que sus intereses pueden ser tocados, hoy la señora se digna a pedir diálogo, cuando el presidente, la Secretaría de Gobernación estuvieron tratando de tener un diálogo con la Suprema Corte para componer la corrupción, pero la señora no quiso atender. Vamos a ir a su video que acaba de sacar. Seamos críticos de la justicia en México. La realidad no nos permite otra actitud. Pero apliquemos la crítica en la que se encuentre en el centro de esta las necesidades de las víctimas y de las y los usuarios del sistema de justicia en general. Critiquemos partiendo de la verdad, de los datos ciertos, de las cifras correctas valoradas en su contexto. Critiquemos con honestidad, critiquemos con responsabilidad de Estado. Estamos convencidos de que escuchar es la práctica clave para proponer un cambio. Estamos abiertos a entablar un diálogo real
un diálogo responsable, pero para dialogar se requiere voluntad de reflexión. Resolvamos nuestras diferencias en el ancho camino del entendimiento, diluyendo así la idea de una decisión tomada. Pues la señora dice resolvamos nuestras diferencias. Pues si no se trata de pleitos personales. Hoy es un clamor del pueblo de México de que se componga el Poder Judicial, porque yo quisiera saber si alguien dice que el Poder Judicial es un poder justo, que busca la justicia, la igualdad. Hoy, amigos y amigas, si no tienes dinero para buscar un buen abogado, seguramente, aunque seas inocente, te vas a quedar en la cárcel. Así de fácil. Y los delincuentes de cuello blanco y del crimen organizado son culpables, pero avientan millones y millones de pesos y andan libres en la calle haciendo daño al pueblo de México. O aquellos señores que no pagan impuestos, pero se dan buenas mochadas con los ministros y ahí andan ladrando como Salinas Pliego. Amigos y amigas, con esto me despido. Espero que te haya gustado el video y nos vemos en el próximo.